Antes de comenzar y entrar hoy al estudio de la palabra, nos tomemos un tiempo para recordar lo que hemos aprendido en los primeros 3 mensajes. En los primeros 3 mensajes hemos visto el diseño original de Dios para el hombre y la mujer. Y lo primero que aprendimos fue que usted y yo fuimos creados por Dios para darle gloria a Dios y disfrutar de Él por siempre. La segunda cosa que aprendimos es que Dios nos creó a su imagen. Por lo tanto, el hombre y la mujer son portadores de su imagen. Y Dios creó, valga la redundancia, hombre y mujer, no dejando nada entre medio. Ese hombre y mujer que fueron creados, fueron diseñados, creados, formados y establecidos por Dios con igual valor, igual dignidad e igual importancia. El hombre no es más importante que la mujer no es menos valiosa o más valiosa que el hombre. Son igual de valiosos, igual de importantes y tienen la misma dignidad. No obstante, aunque tengan el mismo valor, Dios los diseñó, los creó y los formó para que cumplieran con diferentes roles. Los roles del hombre y los roles de las mujeres, desde el principio en el diseño de Dios, fueron distintos. Y esos roles lo que hacen es que se deben complementar. No pelear entre ellos ni luchar entre ellos, sino Dios los estableció para que se complementaran. El que seamos igual de valiosos, igual de dignos e igual de importantes a los ojos de Dios no nos hace iguales en función, en responsabilidad. Y el problema del hombre del siglo XX, de la mujer del siglo XX, es que ha querido intercambiar roles. Hoy en los hogares, la mujer es la que manda y los hombres son los que obedecen. Hoy vamos a ver la escritura como eso no es el diseño original de Dios ni por qué Dios no quiere que sea así. Por lo tanto, ese hombre y mujer creados a la imagen de Dios con el mismo valor, con la misma dignidad y con diferentes roles, Dios los coloca en una nueva unidad, en un nuevo ente que se llama el matrimonio. Y el matrimonio aprendimos la semana pasada que es la institución más importante. Porque como funciona el matrimonio, funciona la sociedad, funciona la iglesia, funciona el gobierno. Dependiendo del matrimonio, depende la salud de la familia, la crianza de nuestros hijos. El matrimonio es importante para Dios. Y cuando Dios lo establece trayendo a la mujer del hombre, se la entrega al hombre. Dijimos que Dios es el primer padre, pero también el primer suegro, porque es el primer padre que entrega la novia. Y al establecer el matrimonio lo hizo con 2 propósitos. Uno, que el hombre y la mujer dejaran a sus padres, cortaran el cordón umbilical, dejaran sus unidades y crearan una nueva unidad. En esa nueva unidad no venían las costumbres, culturas, responsabilidades y requerimientos de como lo dice la familia del hombre o como lo dice la familia de la mujer, sino que ambos al crear un ente nuevo deben someter sus vidas y sus matrimonios a lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente el matrimonio se trata de dejar la unidad donde venimos y crear una nueva, sino que esa nueva unidad es una sola carne. Incluso en la cultura donde nosotros estamos, la esposa pierde su apellido y toma el apellido del hombre. Algunas tienen problemas con eso, pero yo creo que eso es escritural, yo creo que eso es bíblico. Porque dejan de ser 2 para ser 1. Lo vimos en Génesis. Y Jesús lo reafirma en Marcos, en Lucas, cuando dice que lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Así que ser una sola carne es un gran reto si tú no estás en el Señor. Pero si estás en Cristo, se supone que en vez de pensar en 2, pensemos en 1. Denise no es mía, ella es yo. Son 2 cosas distintas. Si yo la ofendo, yo me ofendo. Si yo la lastimo, yo me lastimo. Y viceversa. Pero ese no es el matrimonio y el hogar que vivimos hoy. Son 2 tribus con 2 caciques viviendo en el mismo lugar. Y sálvese quien pueda. Ese no es el orden bíblico. Así no fue establecido por Dios. ¿Estamos claros? Le acabo de resumir 3
clases, 3 sermones en 5 minutos. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, para ver cuál es el diseño del matrimonio y cómo Dios estableció el matrimonio como un paralelismo de Cristo y su iglesia. Pero antes de llegar al capítulo 5, yo quiero colocar en sus mentes y ayudarlos a que ustedes entiendan el contexto de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Escúcheme bien, vaya al capítulo 5 de Efesios, deje su manita ahí y escúcheme, porque yo quiero y yo necesito hacer que usted haga su mayor esfuerzo y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que usted entienda el contexto de Efesios, porque si entiende el contexto de Efesios va a poder entender lo que nos pide Pablo a los esposos y a las esposas. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios, se divide en dos. Escuche bien, se divide en dos. Capítulo 1 al capítulo 3 y capítulo 4 al capítulo 6. Lo voy a volver a repetir. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso se divide en dos. Capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 4 al capítulo 6. El capítulo 1 al capítulo 3, yo sé que es una parte diferente al capítulo 4 y al 6, porque Pablo en el capítulo 3, terminando en el versículo 20, 18, 19 y 20, Pablo termina con una doxología. Y los que llevan un poquito de tiempo saben que doxología es cuando se hace un cierre donde se alaba, se adora al Señor, se reconoce su presencia y después termina el escrito con un amén. ¿Estamos claros? Capítulo 1 al capítulo 3, Pablo está enseñando unas cosas y termina el capítulo 3 dando doxología, alabanza, adoración a Cristo, a Dios, y cierra con un amén. El capítulo 4 al capítulo 6 es otro tomo porque Pablo comienza con un therefore. Por lo tanto, yo pues, en otras palabras, terminé un asunto y ahora voy a comenzar a hablar de otra cosa. ¿Está conmigo? Esto es importante que lo entiendan. Porque la primera parte de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo habla y enseña lo que se conoce como ortodoxia, que es la doctrina y la enseñanza correcta, la creencia correcta. En la primera parte del libro o de la carta vemos ortodoxia, y en la segunda parte de la carta vemos ortopraxis, que es la práctica. En la primera parte vemos la enseñanza, la doctrina y la creencia, y en la segunda vemos la práctica, cómo llevarla y ejecutarla. Número 2. En la primera parte nosotros vemos y estamos conscientes de que Pablo habla de nuestro llamado. ¿Cómo fuimos nosotros llamados? En la segunda parte de la carta, Pablo habla de nuestra conducta. ¿Está conmigo? En la primera parte Pablo habla del llamado del creyente y en la segunda parte de la carta Pablo habla de la conducta, cómo se debe conducir el creyente. Número 3, en la primera parte de la carta, Pablo nos enseña, escuche bien esta palabra, los indicativos, lo que ya fue hecho, lo que fue establecido. Y en la segunda parte de la carta, Pablo nos da los imperativos, lo que tenemos que hacer. ¿Está conmigo? Primera parte de la carta, vemos la ortodoxia, creencia correcta. Vemos el llamado del creyente y vemos los indicativos, las cosas que Dios hizo o que Cristo hizo. En la segunda parte de la carta vemos la ortopraxis, que es la práctica. Vemos la conducta que debe llevar el creyente. Y número 3, vemos los imperativos, lo que le corresponde al creyente. Esto es importante que usted y yo lo entendamos, porque si no, vamos a hacer como hacemos algunos, o hacen algunos, yo no lo hago, que toman un versículo de aquí y un versículo de allá para decir lo que les da la gana. Y dicen después, la Biblia dice. Pero si no entendemos el contexto y cómo está establecido la carta o el libro, lo vamos a sacar fuera de contexto. Por lo tanto, la carta de Pablo a los Efesios no solamente nos enseña quiénes somos nosotros, sino que también nos enseña cómo debemos vivir nosotros.
La carta de Pablo a los Efesios no solamente nos enseña lo que Dios hizo a través de Cristo en favor de nosotros en la cruz, sino que también nos enseña qué debemos hacer nosotros por lo que ya Cristo hizo. ¿Me entendió? ¿Por qué esto es importante? Porque si usted y yo no entendemos los indicativos, las cosas que Dios hizo, que Cristo hizo, vamos a intentar hacer los imperativos, la responsabilidad que nos toca sin Dios. Y eso es imposible. Si tú no entiendes lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo en favor tuyo, tú y yo vamos a intentar hacer lo que Dios nos manda sin su favor y sin su ayuda. Y eso es imposible. Se lo voy a demostrar para que lo pueda entender. Los indicativos, lo que Dios hizo a través de Cristo, en favor nuestro, en la cruz, nos capacita y empodera para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, los imperativos. Los indicativos son las cosas que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Los indicativos son las cosas que Dios hizo a través de Cristo. Y los imperativos es lo que Dios espera que cada uno de sus hijos hagan. Escuche bien, un imperativo no es opcional. Dios no te está diciendo en Efesios capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, hazlo si tú quieres. No, hazlo porque yo te mando a que lo hagas. ¿Entendió? Cuando tú lees Efesios capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, ves a Pablo hablando a nombre de Dios, en nombre del Señor, dando unas instrucciones para que los creyentes lo hagan, no para que lo consideren y digan, yo lo voy a hacer si me parece bien y si me gusta. No, tú lo haces y yo lo hago porque es lo que Dios nos mandó a hacer. Vaya ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, y yo le voy a enseñar o darle un ejemplo de lo que son indicativos. Que le di la teoría, ahora se lo voy a mostrar para que se lo pueda llevar hoy. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, cuando esté ahí dígame amén. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Fíjese que el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 10, nosotros vemos lo que Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? Primero nos bendijo, segundo nos escogió, tercero nos predestinó, cuarto nos adoptó, cinco nos aceptó. ¿A través y cómo? En Cristo, a través de Cristo. En el capítulo 1, versículo 3 al versículo 10, tú ves y yo veo lo que Dios hizo. Ahí no, usted no va a ver en el capítulo 1 al capítulo 3, Dios diciéndoles a los cristianos lo que deben hacer. No, lo que vemos es lo que Dios hizo en Cristo y a través de Cristo a tu favor y a mi favor. Usted debe decir, pastor, no sé para dónde va. Y yo necesito que usted sepa para dónde yo voy. Porque por lo que Dios hizo en Cristo y a través de Cristo es que se hace posible que usted y yo hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Si no, es imposible. Si tú y yo no entendemos lo que Dios hizo en Cristo y a través de Cristo, no vamos a poder entender ni cumplir lo que nos corresponde a usted y a mí en el capítulo 5.
Si tú vas a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, no tienes que ir ahora. Si vas al capítulo 2, versículo 19 al versículo 22, vas a continuar viendo lo que Dios hizo en Cristo y a través de Cristo en nuestro favor en la cruz. Pero te voy a dar un ejemplo de un imperativo. Ve al capítulo 4, versículo 29, rapidito. Cuando esté ahí, dime amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Mira el versículo 30, lo que dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo le pregunto, ¿lo que dice ahí es una sugerencia? ¿Es un qué? Un mandato, un imperativo. ¿No entendió la diferencia? ¿Lo vio? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos dice lo que Dios hizo a través de Cristo, en tu favor, en mi favor, en la cruz. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, lo que nos corresponde a nosotros. Mandatos, indicativos e imperativos. Lo que Cristo hizo, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Lo entendió? Muy bien. Ahora vaya al capítulo 5 y vamos entonces a entrar al contexto que nos corresponde en esta mañana. Vamos a leer lo que Pablo le dice a los cristianos en Éfeso sobre el matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 21 al versículo 32, lo mismo. Cuando usted esté ahí, dígame amén. Ahora déjeme llegar a mí. Muy bien, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. ¿Qué dice ahí? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre. Por tanto, o por esto, therefore, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso no se parece a lo que leímos y estudiamos la semana pasada. Eso no fue lo que Dios estableció en Génesis. Pablo lo que está haciendo es que repitiendo lo que ya dijo. Pablo está repitiendo lo que ya Dios estableció, lo que ya Dios dijo, pero ahora lo hace en forma de mandato, de ordenanza. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque la definición, escuche bien, que tiene el mundo de lo que es el hombre y es la mujer, de lo que es el esposo y de lo que es la esposa, es totalmente diametralmente opuesto a lo que dice la Biblia. Usted va a decir, ¿cómo? Bueno, déjeme explicarle esto. Para poder entender lo que es el matrimonio bíblico, tenemos que entender lo que es un esposo, una esposa, un hombre, una mujer, según el mundo. Hombría, según el mundo. Hombría, según el mundo, se establece y se mide según cuánto dinero tiene el hombre, cuán atleta y habilidoso es, y cuánto o cuán bueno es con las mujeres. ¿Cuántas mujeres tiene o cuán bueno eres con las mujeres? Lo voy a volver a repetir. Hombría, según el mundo, se mide por la cantidad de dinero que puede tener un hombre,
lo atleta o habilidoso que pueda ser y lo bueno o lo mucho que tiene de mujeres, o como es en la cama en español. Pero ¿cómo se define mujer en el mundo? Sencillo. La mujer, según el mundo, es medida por la habilidad que ella tiene de atraer. Mujer, según el mundo, está establecido en su poder de atracción. ¿De atraer a quién? A los que tienen dinero, a los que son atletas y habilidosos, y a los que les gustan o tienen muchas mujeres y quieren contar cuán buenos son en la cama. Por un lado tenemos a los hombres diciendo: yo soy hombre y soy mejor que tú por el dinero que tengo, la habilidad que tengo, el talento que tengo y por lo bueno que soy con las mujeres. Y por otro lado tenemos a la mujer como un objeto sexual, que ella es una gran mujer por su habilidad y su obsesión de aparentar y verse muy bien para atraer. Ese es el modelo de hombre del mundo, ese es el modelo de mujer del mundo. Pero ese modelo de hombre y de mujer llegan al matrimonio con esas ideas pecaminosas y erradas. Entonces el hombre se esfuerza en tener mucho dinero, en cumplir sus habilidades y talentos y sueños. ¡Gol! Y en decir lo gran macho que es con sus amigos, no solamente con su esposa, sino con las otras mujeres que tiene. En eso es un gran macho. Entonces la mujer está obsesionada con su apariencia para atraer a su marido y a los que no son su marido, para que le pongan los ojos en ella y la deseen. Ese es el modelo del mundo. Con eso el hombre y la mujer llegan al matrimonio, pero ese modelo de matrimonio, ese modelo de hombría, ese modelo de feminidad no es bíblico. Por lo tanto, si vamos a hablar del matrimonio según el diseño de Dios, tenemos que ver cómo es el hombre y la mujer llegan al matrimonio según el mundo, para que usted pueda marcar la diferencia. Mire lo que dice el capítulo 5, versículo 21, un momentito ahí, para entrar entonces a ver qué es el matrimonio según un reflejo de Cristo y la iglesia. Mire lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo creo que tú subrayes ahí la palabra someteos. ¿Por qué esto es importante? Porque sometimiento es la primera exigencia que Pablo le da a las esposas, pero algunos pastores y algunos predicadores han interpretado, incluso movimientos feministas dentro de la iglesia, han interpretado el versículo 21 como el hombre y la mujer se deben someter el uno al otro. En otras palabras, la mujer se somete, la esposa se somete al esposo, pero el esposo también se somete a la esposa. Primer error en establecer ese punto. El versículo 21 no es el comienzo de un párrafo. Dicho sea de paso, es el cierre del párrafo anterior del versículo 15 al versículo 21. En el versículo 15 al versículo 21, escuche bien, nosotros vemos tres contrastes. Vamos a ir al versículo 15 un momentito. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Primer contraste. Pablo le dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, segundo contraste, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Tercer contraste, sino bien sed llenos en el Espíritu. ¿Lo entendió? Hay tres cosas que Pablo está diciendo. No hagas esto, haz esto. No hagas esto, haz esto. ¿Por qué esto es importante?
Porque el tercer contraste, Pablo le está diciendo a los cristianos en Éfeso, sean llenos del Espíritu. ¿Están conmigo? Eso que él dice de ser lleno del Espíritu, entonces tiene tres consecuencias. Mire lo que dice el versículo 19. Los que están llenos del Espíritu, mira lo que deben hacer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 19, un corazón lleno del Espíritu, Pablo le dice, canten salmos, alaben al Señor. Número 2, den gracias a Dios. Y entonces vamos al versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Parece ahí. Pablo está diciendo, una vida llena del Espíritu no debe tener problemas en someterse a la autoridad. Son cosas distintas con empezar ahí y hablar del matrimonio. Una persona que es llena del Espíritu canta himnos, alaba a Dios. Una persona llena del Espíritu da gracias por todo. Y una persona llena del Espíritu no tiene problemas en someterse a la autoridad. ¿De dónde rayos sacan que el esposo se tiene que someter a la esposa? Y la esposa al esposo, ¿sabe qué? Es por las dos vías. Eso es una mala exégesis, una mala hermenéutica. Es una mala comprensión del texto bíblico. Eso se llama exégesis. Están añadiendo a lo que dice la Escritura. Eso no es bíblico. ¿Están conmigo? Por lo tanto, la palabra sometimiento en el versículo 21 viene del griego, que significa, es la palabra upotazo. Y upotazo significa uno que está debajo de una autoridad superior. Escuche bien, sometimiento es upotazo, estar bajo una autoridad superior. Upotazo en griego viene del contexto militar, de los soldados. Ahora yo le pregunto, en la milicia, los soldados que están debajo de su superior, ¿le pueden decir a su superior? Ustedes se tienen que poner debajo de nosotros. Usted se imagina usted como cabo, como soldado, diciéndole al teniente, al coronel, mire señor, arregle la cama. ¿Verdad que eso no es posible? ¿Por qué? Porque el soldado es el que está ¿qué? Bajo autoridad. El soldado no le dice al teniente, al coronel, al sargento, haz lo que yo digo porque estamos en la misma posición y yo estoy debajo de ti, tú estás debajo de mí. Así que la palabra sometimiento que Pablo está usando, upotazo, cuando se refiere a la esposa, es que la esposa tiene que entender, no que está debajo de los pies del esposo, sino que está debajo de la autoridad del esposo. El problema no es la interpretación que le han dado solamente las señoras y las esposas. Es que los esposos han entendido en la iglesia que el sometimiento es aplastar y denigrar a sus esposas, y eso es antibíblico. Eso es lo que está diciendo ahí. Upotazo significa estar debajo de un oficial superior. Y esta definición excluye un sometimiento mutuo. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque yo puedo interpretar ahí, someteos los unos a los otros, como que el esposo y la esposa se deben someter mutuamente. Entonces vea la Escritura, porque Escritura se contesta con Escritura. Y pruébame una Escritura que muestre que el sometimiento del esposo y la esposa es mutuo. Tú no lo vas a ver en Primera de Pedro, tú no lo vas a ver en Colosenses, tú no lo vas a ver en ninguna carta, tú no vas a ver a Pablo diciéndole al esposo, sométete a tu esposa. Tú no vas a ver en la Escritura en ningún momento diciéndole al esposo, sométete a tu esposa en la medida que ella se somete a ti. No, lo que dice es sométanse los dos a Cristo. Es a Cristo. Pero en el orden, una persona que está llena del Espíritu no tiene problema en someterse a la próxima autoridad, al oficial superior. Y en el hogar, te guste o no te guste,
no le guste a tu mamá o a tu suegra. Tus hermanas vivan por la libre y te condenen y te juzguen porque estás casada. En el hogar, según el modelo bíblico, la mujer, la esposa, déjeme corregir, la esposa se debe someter al esposo. ¿Cómo yo puedo decir con tanta seguridad que es la esposa? Miren lo que dice el versículo 22 al versículo 24. ¿Está conmigo ahí? Ahí dice: las mujeres estén sujetas a su propio marido. ¿Qué dice? ¿Las qué? Las casadas estén sujetas a sus ¿qué? Propios maridos. Dice que se sujeten a cualquier hombre. Casadas a su propio marido. ¿Cómo a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas upotazo a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Yo sabía desde anoche a la 1 de la mañana que decía: yo no sé si yo voy a predicar porque estas mujeres me van a matar hoy. Le dije a Denise: después el lunes van a buscar un pastor nuevo. Van a hacer un comité de tu púlpito a buscar otro pastor. Pues se va a tener que buscar otro pastor y otra Biblia. Porque la Biblia dice que el matrimonio ese es el reflejo de Cristo y su iglesia y su novia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de la mujer. Y la mujer lo que está llamada es a someterse a su esposo. ¿Por qué yo le estoy dando tanta importancia a que es casada y a su propio marido? Porque en la Biblia no dice que las mujeres se tienen que sujetar a todos los hombres. Lo que la Biblia es clara es que la casada se sujete a su marido. Escuche bien, porque voy a comenzar a romper cables aquí. Hay novios y concubinos que le dicen a la mujer: tú te tienes que someter a mí porque yo soy el hombre. Eso no lo dice la Biblia. Pablo dice que el sometimiento de la mujer casada es a su propio marido. Algunos hombres me pueden decir: pastor, pero si nosotros estamos en noviazgo viviendo juntos, ¿cómo que ella no se va a someter a mí? ¿Cómo yo voy a estar seguro si ella se va a someter a mí cuando estemos casados? Sencillo, mírala a ella como hija, a ver si se somete a su padre. Porque si ella se somete a su padre y está bajo sujeción con su padre, yo te aseguro que va a estar en sujeción a ti como esposo. Por lo tanto, mi querida hermana, si usted va a establecer una relación de noviazgo con un hombre, se hace en respeto. El hombre que es su novio, porque yo no creo en concubinato, porque eso se llama, ¿qué? Fornicación. Si usted está en una relación de noviazgo para casarse, usted tiene que respetar a su novio y eventual esposo. Y tiene que haber una relación de respeto donde se establece las bases de cómo va a ser el matrimonio. Tan pronto usted se case, su esposo es la cabeza de usted y usted se debe sujetar a él. Yo sé lo que están pensando. Pastor, entonces mi novia o mi prometida se va a someter a mí cuando estemos casados. ¿Cómo yo me aseguro de que ella se va a someter a mí? Mírala en su relación con su padre. Pero pastor, su papá no es cristiano y ha sido un mal padre. Entonces el sometimiento de ella a su padre depende de la bondad y lo bueno de su padre. Pues tengo una mala noticia para ti, porque tú también eres un pecador y en algún momento vas a errar. Y si ella se revela ante su padre y no se somete porque su papá no es bueno, cuando tú no seas bueno, tampoco se va a sujetar a ti. Usted es padre de hijas como yo.
usted tiene una gran responsabilidad. Porque si sus hijas no se someten a nosotros, a nuestra autoridad, según la Escritura, no porque somos machos, tampoco se va a sujetar a su esposa. Así que nuestro trabajo es que ellas aprendan y entiendan lo que es la sujeción. Porque así le vamos a hacer un favor a nuestros yernos. Nosotros le hacemos un favor o le damos un dolor de cabeza. O como decía el chavo, las dos cosas. Por lo tanto, fíjese que en el versículo 22, Pablo dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Así que esto no se trata de que si el esposo merece el sometimiento, se lo ha ganado. Es que si tú eres cristiana, Pablo te está diciendo que el sometimiento a tu marido es un acto de fe, de adoración y de obediencia. No depende de si lo merece o no lo merece. Depende de lo que Cristo hizo ya y nos manda a hacer. Y mi sometimiento o tu sometimiento como esposa a tu esposo es un acto de fe, es un acto de adoración y es un acto de obediencia. ¿A quién? ¿A tu esposo? No, a Cristo. Yo sé lo que están pensando y se las voy a contestar ya mismo. Pero quiero dejar esto claro. Esposa, tu esposo nunca, por más perfecto que se quiera vender, nunca va a ser merecedor completamente de tu sometimiento, porque él es tan pecador como tú y perfecto no es, y va a errar y quizás va a pecar gravemente, pero tu sometimiento a él no lo haces a él solamente porque Dios lo dice, sino como un acto de fe, de adoración y de obediencia a Cristo por lo que Cristo ya hizo a ti, el Evangelio. ¿Está conmigo? Por lo tanto, yo sé lo que están pensando. Pastor, entonces voy a salir por ahí triste porque yo me tengo que someter a mi esposo en todo lo que él diga. Usted sabe, yo estoy en récord que eso no es lo que yo quiero decir. Usted sabe, yo estoy en récord que lo que yo quiero decir, es que el sometimiento de la esposa al esposo, escuche bien, no es ilimitado. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. La esposa se va a someter a su esposo en todo hasta que su esposo le pida que usted haga lo que Dios condena o que él le pida que usted haga lo que Dios le manda hacer o lo que Dios exige. ¿Lo entendió? Entonces, si mi esposo se quiere meter entre mi relación con Dios, ¿yo lo debo dejar? Yo no he dicho eso. Usted debe ser sabia, usted debe compartir y debe explicar que a quien usted le debe su completa adoración es a Dios, porque Él es su creador. Y que en esta relación, si Él no quiere que usted le sirva a Dios, si Él quiere que usted haga lo que va en contra de Dios, si Él le exige que usted vaya en contra de lo que Dios establece, usted puede decir y debe decir que no. Así que no es ilimitado, pero no es como usted quiera o diga a su mamá o su suegra, a su tía o su compañera de trabajo. Es como dice la Escritura. Ahora usted llega y dice, el pastor dijo que yo no me tengo que someter a ti ilimitadamente. Así que yo llego, me voy ahora y llego cuando quiera. Y tú tienes que bregar con eso porque mi sometimiento no es ilimitado. Esto no es el ejército. No, eso no es lo que yo dije. Lo que yo estoy diciendo es que, cuidado, tiene límites y el límite es espiritual. Cuando el esposo trata de llevar al cónyuge a hacer lo que Dios condena o que no haga lo que Dios exige, usted puede decir no y debe decir que no. Y si no me llama y yo me encargo. Por lo tanto, el esposo es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque así lo decidió Dios. No es una cuestión de valor, es una cuestión de orden. Ay, no, yo no me voy a someter a mi esposo porque si él es igual que valioso que yo, es más, yo soy más inteligente que él.
¿Cómo que yo me voy a someter a él? Bueno, tú puedes ser más inteligente que él y puedes tener el mismo valor y tienes la misma dignidad y tienes la misma importancia, pero la Biblia dice que el orden es él en la cabeza, no tú. Te guste o no te guste, suene bien, no suene bien, se lo merezca o no se lo merezca, se lo haya ganado o no se lo haya ganado. No es cuestión de valor, es cuestión de orden. La esposa se debe someter al esposo no para obtener algo a cambio. Los que tenemos hijos sabemos que los hijos de vez en cuando y de cuando en vez comienzan a hacer cosas para intercambiar con nosotros. Ay, mami, pero yo quería salir el viernes y yo limpié mi cuarto lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cómo tú no me vas a dejar salir? Así es el matrimonio. Ay, pero yo te puse la comidita todos los días, estaba calientita, mira, ni de microondas te la hice. Mira, déjame hacer esto. No, tú no te sometes y cumples con tu responsabilidad para obtener algo de tu esposo. Tú te sometes y cumples con tu responsabilidad porque es el orden bíblico. Usted debe estar pensando, pastor, llueve para nosotros y no escampa. Ya mismo va el esposo. Tranquilo. Por lo tanto, esposa, si llevas conmigo las pasadas 4 semanas, yo he dicho que todo lo que hace el hombre y la mujer debe ser, ¿para qué? Para la gloria de Dios. El sometimiento a tu esposo debe ser como una muestra de que tú quieres darle la gloria a Dios. Punto y se acabó. Ahora vamos con los esposos. Por fin. Vaya al versículo 25, al versículo 29 y mira lo que dice Pablo a los esposos. ¿Está conmigo? Maridos, amad a vuestras mujeres. Subraye eso. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben, ¿qué dice ahí? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El mandato para el esposo es que amar. Y hay alguno que puede estar pensando, pero es que yo no la quiero amar. Ella no se merece que yo la ame. Pues vamos por partes. Pablo nos manda a los esposos a amar a nuestras esposas. Si tú quieres usar de excusa de que tú no la quieres amar como esposa, está bien. Pues ámala como tu hermana en Cristo. Y tú me vas a decir, es que ella no es cristiana, o dice que es cristiana y no parece cristiana. Pues la Biblia nos dice, Jesús nos mandó a amar a nuestro ¿qué? Prójimo. Pues todavía, vamos por ahí ya mismo vamos ya. Ay, es que ella no se comporta como mi prójimo. Jesús te mandó a amar a tus enemigos. Me irá lista como Panasonic en el futuro. La amas como tu esposa. La amas como tu prójimo. La amas como tu hermana en Cristo. Y si no te queda más remedio, ámala como tu enemigo, pero ámala. No tienes más remedio. Ahí están los hombres tristes. Van con la cabeza abajo. Bendito sea, yo la tengo que amar como sea. Eso es lo que dice la Biblia. Ámala. Ámala, ámala. Como tu esposa, como tu hermana en Cristo. Ámala como tu prójimo. Y si no te queda más remedio ninguna de las tres, todas las anteriores como tu enemigo. Pero la tienes que amar. No es opcional, es un imperativo. No es un indicativo. Dios nos amó a nosotros a través de Cristo para que nosotros amemos a nuestra esposa como sea. Que la ames. Hay pastores que ella no se deja amar. Eso no es problema mío. Es que ya está más difícil que la tabla del 2933. Pues apréndete la tabla del 2933, pero la tienes que amar. Ay, Sammy es mi mejor estudiante. La pregunta no es, esposo, tengo
¿O debo amar a mi esposa? La respuesta es: la tienes que amar. La pregunta es: ¿cómo la amo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Por medio del sacrificio. La apartó para Él, la sustenta, la cuida y estuvo dispuesto y dio su vida por ella. Tu trabajo como esposo y mi trabajo como esposo, y si un día todavía no estás casado y un día te vas a casar, o si estás recién casado, yo quiero que tú entiendas el principio. El trabajo y la responsabilidad del esposo es amar a la esposa, sacrificarse por ella, cuidarla, sostenerla, ponerla primero. Lo voy a decir de manera espiritual. La meta del esposo, escuche bien, debe ser que en el proceso de santificación, en otras palabras, si su esposa conoció a Cristo y hoy es una nueva criatura, es una hija de Dios y está casada con usted, ella y usted comienzan un proceso de santificación, que es parecerme más a Cristo. Por lo tanto, si tú eres esposo y yo soy esposo, tu trabajo y mi trabajo es que nosotros ayudemos a nuestras esposas a que sus vidas apunten a Cristo. En otras palabras, la iglesia y la vida espiritual no es responsabilidad de ellas, es de nosotros. Y mi meta como esposo es ayudar a Denise, que si yo muero mañana, ella sea una hija de Dios mejor que antes que yo llegase a su vida. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad y por eso voy a dar cuentas a Dios. Esposo, tienes que amar a tu esposa, te guste o no te guste, se lo merezca o no se lo merezca, porque tu esposa, aunque ella no se deje amar, es un regalo de Cristo para ti. Y te la dio para que tú le des gloria a Dios a través de tu matrimonio. Recuerda que no solamente ella es tu esposa, ella eres tú. Y tú eres ella. No puede haber dos caciques. Un reino dividido contra sí no permanece. ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Hoy tenemos que dejar el mundo y comenzar a vivir según la Escritura. Un matrimonio, para que refleje la relación de Cristo y la iglesia, debe haber una cabeza y debe haber alguien que se someta. Así que Pablo nos está dando dos imperativos. Y con esto yo voy a concluir y cerrar este mensaje en esta mañana. Dos imperativos. El esposo y la esposa es el reflejo de Cristo y la iglesia. Cristo por su iglesia, del capítulo 1 al capítulo 3 de Efesios, vimos lo que estuvo dispuesto a hacer. Del capítulo 4 al capítulo 6 nos dice lo que debemos hacer. Y lo que yo debo hacer como esposo es amar a mi esposa. Y lo que Denise tiene que hacer como esposa es someterse a mí. Cristo es la cabeza de la iglesia y amó y ama a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se somete a Cristo. Amor y sometimiento no es opcional. Mujer, te tienes que someter a tu esposo. Esposo, tienes que amar a tu esposa. Pero la única manera que esto es posible es por los indicativos. Lo que Cristo ya hizo en la cruz para ti y por mí, para la gloria de Dios, nos empodera y capacita todos los días para amar a nuestras esposas y para que nuestras esposas se sometan a nosotros. No se puede cumplir Efesios 5 y 6 cuando veamos los hijos y en el trabajo, las relaciones, si primero no entendemos Efesios 1 al 3. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿tú estás en Cristo? ¿Tú eres un cristiano? ¿Tú eres una cristiana? Pues recuerda esto: tu vida está aquí para darle gloria a Dios. Y si estás casado o casada, también es para darle gloria a Dios. Concluyo con dos pensamientos para mí sumamente importantes. El primero lo dijo el pastor Woody Baucham. Si tú y yo tenemos problemas de sumisión, escucha esposa,
Si tú tienes problemas de sumisión, es que tú tienes un trastorno o un desorden en tu adoración. Si a ti se te hace difícil someterte a tu esposo, aquí, es porque tú tienes un problema aquí. Deja de echarle la culpa a los demás y arregla tus cuentas con Dios. Porque tus problemas de sometimiento a la esposa, a su esposo, el esposo a Dios o a cualquier autoridad es un trastorno y un desorden de adoración. Así que, esposa, tú no tienes excusa para no someterte. Porque tú no te sometes porque tú tienes problemas en tu relación con Dios. Esposo, salga de aquí diciéndole eso a su esposa cuando ella venga a darle todas las excusas para no someterse a usted. Es que ella no se somete a usted ni le respeta porque ella no respeta ni obedece a Dios. Esa es la verdad. Eso no se queda ahí. Al esposo, Paul Washer dice algo que yo no quiero solamente compartirlo y lo comparto con mis ministros y pastores. Lo comparto para todo esposo. Paul Washer dice, es mi obligación como esposo dar mi vida por mi esposa. Noten que la Biblia nunca dice que dé mi vida por mi ministerio, o por mi trabajo, o por mi hobby. La Biblia me dice que dé mi vida por mi esposa. Noten que la Biblia nunca enseña que dé mi vida por mis hijos. La Biblia no enseña eso, pero sí dice que dé mi vida por mi esposa. Como esposo, la persona más importante sobre la faz de la tierra es mi esposa. Si tú estás dando tu vida detrás del dinero, detrás del trabajo, detrás del placer, detrás de tus hobbies, incluso detrás de tus hijos, tú como esposo le darás cuenta a Dios. Porque por la única que Él te mandó a dar su vida es por tu esposa. El que tenga oídos para oír, yo le ruego a Dios que haya escuchado la voz de Dios y que pueda decir, mi vida es Cristo. Yo quiero en esta mañana, en este día y por el resto de mi vida mostrar a Cristo. Cierre sus ojos, por favor.